Un hecho que marcó mi vida para siempre, sucedió durante el verano del 87. Yo tendría unos 8 años, y mi hermano Daniel tenía 6. Como mis padres trabajaban, no podían encargarse de nosotros, así que nos enviaban a casa de mi abuela. Ella tenía un gran terreno, muy cerca de un ejido en Altamira llamado Lomas del Real. Mi abuela criaba cerdos y pollos. Nunca tuvo problemas en recibirnos, pero no nos atendía y se desentendía de nosotros, pues casi siempre estaba ocupada atendiendo a los animales. En cierta forma, nos agradaba aquello, porque hacíamos lo que queríamos. La única regla era que no podíamos alejarnos de la propiedad, y no salir de los límites de la misma, ya que eran terrenos casi deshabitados y no había vecinos cercanos. Nuestra rutina era levantarnos con el canto de los gallos, desayunar y alimentar a los pollos. Después de eso éramos libres. Jugábamos con el perro en una llanta que teníamos de columpio, y a las escondidas. Sin embargo, pronto nos aburrimos conforme pasaban los días. Nuestros recorridos eran cada vez más lejos de la casa, a los límites de la propiedad. Fue entonces que en una de esas incursiones descubrimos a lo lejos en un terreno vecino, una vieja casa de madera. Estaba abandonada, las ventanas tapiadas, y completamente enmontado. La tentación por ir a aquel lugar fue abruptamente disuelta por el llamado de la abuela que nos mandaba a llamar a lo lejos. Regresamos esperando un regaño, y nos lavamos para merendar. Esa noche recuerdo que mi hermano y yo hablábamos de la casa abandonada. Nos parecía un gran misterio, y nuestra curiosidad, aunada a un aburrimiento y ganas de aventuras, nos obligaba a ir a aquel sitio y explorar, a pesar de la advertencia y la reprimenda de nuestra abuela. El día siguiente pasó lento, y planeábamos visitar la casa al caer la tarde, cuando la abuela estuviera muy ocupada alimentando a los cerdos. Al llegar el momento, inventamos el pretexto de ir a sacar agua al pozo. Vigilamos que estuviera distraída, y corrimos a la cerca. Pasamos por debajo de la alambrada y nos metimos con trabajo entre la mala hierba crecida. Llegamos a la parte trasera de la casa abandonada, en donde había una vieja letrina. Notamos que a pesar de ser muy tarde, todo estaba en silencio. Algo raro, ya que a esas horas escuchabas el graznido de los cuervos, y aves que regresaban a las ramas de los árboles para pasar la noche. No se escuchaban ni siquiera grillos en el ambiente. Con ese silencio, los nervios me invadieron y noté que algo no estaba bien. Le dije a mi hermano que debíamos volver, que regresaríamos en la mañana, ya que la oscuridad caía sobre nosotros. En ese momento, con una cara de molestia, me vio y me dijo que tenía que ir al baño, que no se podía aguantar las ganas de ir. Le dije que corriéramos a la casa, y me dijo que no podía, que ya no aguantaba más. Entonces pensamos en la letrina. Estaba ahí, y abandonada, así que no había problema. Él entró y cerró la puerta, mientras yo me quedé observando la casa. Había algo raro en ella, así que me acerqué a las ventanas para ver si podía ver algo, pero noté que no había nada, solo abandono y tablas rotas. Extrañamente, vi a lo lejos una mecedora que parecía haber sido usada, pues no tenía rastros de polvo. La curiosidad me hizo ir a la parte de enfrente para ver mejor, y el resultado fue el mismo, total abandono. Sin embargo, la puerta no estaba tapiada con tablas, solo las ventanas. Lo único que pensé fue que quizás los dueños venían de tanto en tanto. En eso de andar explorando, cayó la oscuridad, así que decidí ir por mi hermano. Me tardé unos minutos, así que ya debía haber terminado de hacer lo suyo. Al llegar a la letrina, toqué y pregunté que si ya había terminado. Al no obtener respuesta, abrí la puerta de la letrina, y vi con extrañeza que no estaba. Comencé a gritarle pensando que quizás me había ido a buscar al no verme, así que rodeé la casa, pero no había rastro de él. Pensé que quizás había regresado a la casa de la abuela, y corrí rápidamente hacia allá. Al llegar, ya mi abuela preparaba la cena. Le pregunté por mi hermano y con cierto desinterés, me dijo que no lo había visto, que andaba conmigo.
Yo corrí al cuarto a buscarlo, alrededor de la casa, y a los lugares donde comúnmente jugábamos, pero no estaba. Fue entonces que un escalofrío, seguido con un sentimiento de preocupación, me recorrió la nuca y espalda. Quizás había caído por el agujero de la letrina y estaba atrapado entre el excremento. En ese momento le salieron alas a mis pies, y corrí como nunca, pensando en mi hermano ahogándose entre la suciedad. Llegué a la cerca, pasé por la alambrada, y como pude fui a la letrina. Llevaba una lámpara de mano y me asomé por el agujero, esperando ver un asqueroso cuadro con mi hermano lleno de excremento hasta el cuello y pidiendo ayuda. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa? Que no había suciedad, y tampoco estaba mi hermano. En cambio, había un montón de hierba crecida, denotando el abandono. Ni siquiera pude ver las heces que supuestamente había arrojado mi hermano en su urgencia, el lugar estaba limpio. Confundido y ya con miedo, grité lo más fuerte que pude, rodeé de nuevo la casa e intenté abrir la puerta principal, pero todo fue en vano. Me regresé a la casa de mi abuela, con la esperanza de que Daniel ya estuviera ahí. Llegué con el corazón saliéndoseme del pecho, y mi abuela comenzó a regañarme y a preguntarme por mi hermano. Sin saber qué decir, le dije la verdad, que habíamos ido a la casa abandonada, y que él entró en la letrina y que ya no lo volví a ver. Mi abuela dibujó en su rostro un gesto de terror que nunca he podido olvidar, y tan solo me preguntó, ¿qué fueron a dónde? En eso, dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo. Intenté correr detrás de ella, pero se volteó con un gesto de severidad en su rostro, y me gritó como nunca lo había hecho. Regrésate, lávate y vete a dormir, cierra todo y no se te ocurra salir. Pensando en la paliza que nos esperaba a mí y a mi hermano una vez que lo hallaran, me dirigí a mi cuarto y me acosté, pensando en qué estaría haciendo Daniel o dónde estaba. Sería la medianoche, cuando súbitamente abrieron la puerta del cuarto. Era Daniel. Un sentimiento de alegría me invadió al verlo parado en la puerta, con el rostro pálido e inexpresivo. Pensé que quizás mi abuela se lo había cuereado. Entonces le pregunté: ¿dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste?, le reclamé con firmeza. Él, mirándome, me dijo algo que me dejó extrañado. Martín, ¿por qué te fuiste? Antes de responder, vi que se acostó en su cama con la mirada perdida y viéndome fijamente al rostro. Me acomodé en mi cama para dormir, pero antes de eso, noté algo raro en mi hermano. Estaba descalzo y tenía los pies llenos de lodo, no le di demasiada importancia, sabía que era sucio y que a veces se acostaba sin bañar. Entonces traté de dormir. Ya me agarraba el sueño, cuando Daniel me hizo otra extraña pregunta, que solo respondí por inercia y entre dientes, ya que el sueño me vencía. Por la mañana, desperté solo para darme cuenta de que la cama de Daniel estaba hecha, como si no hubiera dormido ahí. En eso, escuché unas voces conocidas. Eran mis padres. Era algo que me pareció raro, ya que faltaba mucho para que regresaran por nosotros. Al ir a la sala, vi que mi mamá estaba sentada en el mueble llorando, y mi abuela la intentaba consolar. Mi padre estaba afuera, fumándose un cigarro y hablando con unas personas, unos rancheros que comúnmente venían a visitar a mi abuela y unos vecinos. ¿Qué pasa?, pregunté con angustia. Mi mamá al verme corrió a abrazarme, y lloró con más sentimiento. Me besó, me miró con detenimiento y me dijo: vete al carro, amor. Sin entender qué pasaba, salí, y mi papá se me quedó viendo con alivio, pero tenía el rostro desencajado. Me dijo que me subiera al carro, y los esperara ahí. De pronto, lo supe por unos vecinos que platicaban cerca del vehículo. Habían hallado la ropa de mi hermano a unos kilómetros de ahí, por un camino de tierra que llevaba a un ejido que se llamaba Las Flores. Estaba ensangrentada, rota, y llena de lodo, pero de él, no sabían nada. Mi abuela lo había buscado toda la noche, y los vecinos la ayudaron. Entonces recordé la última pregunta que la noche anterior me hizo mi hermano. ¿Estoy vivo? Nunca hallaron a Daniel, ni su cuerpo, ni un solo rastro de él, a excepción de su ropa.
Jamás volvimos a saber de él, o de lo que le pudo haber pasado. Hasta la fecha sigue siendo un misterio.